la santificación. Primero dijimos que era separarnos del mal o de la impureza. Segundo, la dedicación a Dios. Hoy vamos a continuar con el tercer aspecto de la definición de santificación, y es la santidad. El Señor quiere que nos hagamos santos, que seamos santos, ¿verdad? Dice, cuando una persona se separa del mal o de la inmundicia y se dedica a Dios, decimos que esa persona es santa. Ser santo quiere decir estar libre de toda contaminación, ser puro. ¿Ya? La semana pasada estuvimos hablando de que el Señor al pueblo de Israel que hacía, lo mandaba a purificarse, ¿verdad? A santificarse. Y luego entonces podía entrar a la casa de Dios. Dice, Dios es santo, quiere decir que Dios es absolutamente puro. El hecho de que Dios es santo constituye la verdad fundamental de la Biblia. La naturaleza esencialmente moral de Dios es su santidad. Y a eso que nos llama el Señor, a ser completamente santos. Algún hermano que me busque Levíticos 11, 43 al 45. Y vamos a ver en esos versículos cómo el Señor nos manda a ser santos, lo que Él quiere que cada uno de los cristianos seamos en realidad. Levíticos 11, 43 al 45. Robert, ¿lo tiene? Dime favor. No hagáis abominable vuestras personas con ningún animal que se arrastra, ni os contaminéis con ellos, ni seáis inmundos por ellos, porque yo soy Jehová vuestro Dios. Vosotros, por tanto, os santificaréis y seréis santos, porque yo soy santo. Así que no contaminéis vuestras personas con ningún animal que se arrastre sobre la tierra, porque yo soy Jehová, que os hago subir de la tierra de Egipto para ser vuestro Dios. Seréis pues santos, porque yo soy santo. Amén. Seréis santos porque yo soy santo, ¿verdad? Y dice ahí bien claro que Él no quiere que nos contaminemos con nada de la tierra, ¿verdad? Que tengamos cuidado, ¿verdad? De no contaminarnos con las cosas que hay en la tierra, porque Él quiere que nosotros seamos completamente santos, limpios, puros. En este pasaje se puede ver que Dios mismo fue el que mandó a los hijos de Israel que se santificaran. Solo entonces serían ellos santos. ¿Sí? De la única manera que nosotros podemos ser santos, por no tocar lo sucio o lo inmundo, y por su deseo de servir únicamente a Dios, se les habría de reconocer en adelante como una persona santa. Dice la palabra que una vez nosotros aceptamos al Señor como nuestro Salvador, ¿verdad? Nos convertimos en personas santas. Ese debe ser nuestro pensamiento, eso debe ser la realidad de todo creyente. Porque una vez que conocemos al Señor y presentamos a Él nuestros pecados, confesamos nuestros pecados y creemos que el Señor es fiel y justo para perdonar, y creemos que nuestro Señor Jesucristo nos perdona y nos limpia, ya nos convertimos en personas santas, en personas agradables para el Señor. Alguien que me busque primera de Pedro 1:15 al 16. Primera de Pedro 1:15 al 16. Excelente. Sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Sé santo porque yo también soy santo. Tú también en tu calidad de cristiano has de estar libre de contaminación y no has de tocar lo inmundo. O sea, como dije anteriormente, Dios quiere que nosotros seamos completamente santos como Él es santo. A eso es el llamado de nuestro Señor. Que sigamos sus pisadas, que sigamos su palabra, que sigamos su ejemplo, ¿verdad? Y como dijimos la semana pasada, no nos contaminemos. Y para aquel tiempo, como lo leímos en el pasaje de la semana pasada, al pueblo de Israel se le pidió que ni aún 3 días antes ni tan siquiera tocara a mujer, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Cuando lo leímos. O sea, que no nos contamináramos con nada. Imagínate si el Señor nos quiere verdaderamente santos.
6:11. Y me lees el 13. 6:11 y el 13. La palabra de Dios dice así. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios con Cristo Jesús, Señor nuestro. El 13. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumento de justicia. Amén. Ahí vemos otro ejemplo, ¿verdad? De lo que quiere Dios de cada uno de nosotros. De cómo Él nos exige a nosotros ser santos, nos exige vivir en santidad, ¿verdad? En completa comunión con el Señor. Cuando diariamente piensas que estás muerto al pecado, más vivo a Dios, estás obedeciendo el mandamiento de ser santos. Mientras más nos apartamos del pecado día a día, mientras más nos apartamos de las cosas del mundo, más nos formamos nuestra imagen de ser santos, como dice el Señor. Más nos convertimos en personas santas, apartados de las cosas del mundo, ¿verdad? Del pecado, de la inmundicia, de las cosas que nos atraen. La santidad es el resultado de la santificación. Esto es, haber sido uno purificado del pecado y haberse dedicado a Dios. Cuando tú naces de nuevo, eres hecho partícipe de la naturaleza divina. Todos sabemos, ¿verdad? Lo que es nuevo nacimiento. Una vez nacimos de nuevo, somos nueva criatura, ¿verdad? Y aquí todas las cosas ya pasaron, todas son hechas nuevas. Esa es la palabra del Señor, ¿verdad? Por lo tanto, ya nosotros somos nueva criatura. Y esa nueva criatura tiene que ser santa. Esta nueva naturaleza tuya y mía ahora solo desea lo recto, lo justo, lo puro y lo no contaminado. A medida que Dios te santifica a ti y a mí, y tú te santificas a ti mismo, la santidad, la misma naturaleza moral de Dios va formándose en ti. Llegas a pertenecer entonces a un pueblo santo. Llegamos a pertenecer entonces a un pueblo santo. Si creemos en Dios, todos los que estamos aquí, somos santos. Amén. Somos santos. ¿Verdad? Sí. Debería ser sí, la contestación, ¿verdad? De acuerdo a lo que hemos acabado de explicar, ¿verdad? Si estamos verdaderamente conscientes de que somos una criatura, de que el Señor una vez nosotros que estamos en los caminos del Señor, que creemos en el Señor, somos personas santas, pues entonces estamos aquí porque somos santos, ¿verdad? Hermano, Dice, hay una pregunta que hace mi esposa, que es bueno traer la colación, y es que ella preguntó, hermano, Toño, ¿uno mismo se santifica? Y yo vengo y le digo, sí, nosotros nos santificamos porque Dios nos santifica. Nosotros creemos porque Dios nos da el creer, pero ¿quién cree? Dios nos concede el arrepentimiento, pero nosotros somos los que nos arrepentimos. Dios nos santifica por medio de su Espíritu, pero nosotros tenemos que apartarnos y renunciar a la impiedad y a los deseos mundanos. Y en esa manera, cuando nos santificamos, lo que estamos haciendo es cumpliendo con lo que Dios demanda, que nos apartemos de toda maldad. Y eso es importante que lo sepamos, que acuérdense que siempre en estas cosas hay una parte divina y una parte humana. por eso te voy a repetir lo de ahorita, para que después Ana me escuche. Sí. Dice, solo entonces serán ellos santos por no tocar lo sucio o lo contaminado y por su deseo de servir únicamente a Dios. ¿Ves? O sea, que nosotros mismos nos comprometemos a qué? A no tocar lo inmundo, ¿verdad? Amén. Por lo tanto, nos vamos santificando día a día en las cosas del Señor. Nos apartamos de las cosas, ¿verdad? Del mundo. Amén. Por medio de la santificación, Dios te hace santo y apto para el cielo. Vamos a ver lo que nos dice Efesios 1:4. Aquí que lo busque, si me hace el favor. Efesios 1:4.
maravilloso, ¿verdad? ¿Verdad? Ya nos tenía separados para Él. Dice, para que seamos sin mancha, igual que Él, semejantes a Él. Por lo tanto, a los que han nacido de nuevo se les manda vivir una vida santa. Y para poder vivir una vida santa, cada palabra, cada pensamiento y cada acción nuestra deben estar bajo el gobierno del Espíritu Santo. Amén. Voy a repetir eso. Y para poder vivir una vida santa, cada palabra, cada pensamiento y cada acción nuestra deben estar bajo el poder del gobierno del Espíritu Santo. Amén. Sin la ayuda del Espíritu Santo no podemos lograr nada, ¿verdad? Dice, ahora vamos a pasar a la segunda parte, cómo se verifica la santificación. Y esto se divide en varios aspectos. Vamos a comenzar. En el presente estudio de la santificación hay tres aspectos: el instantáneo, el progresivo y el final. Vamos a comenzar. Con el aspecto instantáneo de la santificación se revela en el momento del nuevo nacimiento. Ahí comienza nuestra santificación. La santificación es instantánea en el sentido de que en el mismo momento que uno cree que Jesucristo y que uno cree en Jesucristo y lo acepta como su Salvador, ha sido escogido, apartado por Dios para servir a Él. Ya, ese es lo que nosotros tenemos, ese es nuestro sentir, nuestro pensamiento. Ya Dios te apartó para Él, para que le sirvamos a Él, para que seamos gratos a Él. Dice, con el nuevo nacimiento comienza una verdadera libertad acompañada de santidad. Al aceptar a Cristo, el creyente obtiene una nueva posición de conducta moral, la de la santidad. Al nacer de nuevo, el antiguo pecador es hecho bueno y justo a los ojos de Dios, gracias a la ofrenda que de su cuerpo hizo el Señor Jesucristo. Aquí que me busque Hebreos 10, ¿vale? Hebreos 10 y el 14. Hebreos 10 y el 14. 10. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecho una vez para siempre. Amén. 14. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. ¿Sí? Con una sola ofrenda. Cristo murió ya por nosotros, ¿verdad? ¿Para qué? Para santificarnos, para limpiarnos, para purificarnos. ¿Cristo va a volver a morir? ¿Verdad que no? Ya el sacrificio que hizo por nosotros fue una sola vez. Y con eso nos limpió, nos perdonó. La próxima vez que venga, ¿verdad? Viene a buscar a su pueblo. Amén. Al escribir a los creyentes de Corinto, quienes antes habían estado adorando ídolos y entregándose a casi todos los pecados, el apóstol San Pablo le manifestó que ya estaban santificados y justificados. Junior, búscame 1 Corintios 6:11. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. La Biblia no espera que hasta un creyente haya muerto, ni que la santificación sea completa para llamarle santo. O sea, en el momento, como hemos dicho anteriormente, en el momento en que reconocemos a nuestro Señor Jesucristo como nuestro Salvador, en que vemos ese sacrificio tan grande de Jesucristo de Dios entregando a su Hijo en la cruz, muriendo por nosotros, derramando su sangre por nosotros, con eso es suficiente para que nosotros creamos en la santidad lo que quiere el Señor que seamos. Que seamos limpios, que haya un cambio en nuestra vida, que haya un cambio en nuestro diario vivir, en nuestras actitudes, en nuestros pensamientos, en nuestras acciones. Una persona es santa, según la palabra de Dios, desde el momento que nace de nuevo. Véase, vamos a ver
se dirigía a los creyentes de Corintios. Busquemos a Corintios 1:2, a ver qué nos dice, alguien que lo lea. A la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todo lo que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Amén. Fíjate, como dice la señora allá, todos los que le invocan, ¿verdad? Y todos los que estamos unidos, todos. En este momento, nosotros que estamos aquí, este grupito que estamos aquí, invocamos el nombre del Señor porque somos santos. Amén, amén. Santidad. Amén. Amén. Qué bonito el Señor, maravilloso nuestro Dios. Todo creyente es un santo y es santificado en el sentido de que es apartado del pecado y acercado a Dios desde el momento en que cree en Él. El nuevo nacimiento, sin embargo, es solo el principio de la santificación. Desde que el creyente tiene una vida nueva, debe crecer hasta llegar a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Está en Efesios 4:13. Así, se debe comprender que el creyente crece en la santidad y no hacia la santidad. Nosotros crecemos en santidad, no hacia la santidad. Vamos a ver lo que nos dice 1 Corintios 1, 30 y 31. 1 Corintios 1, 30 y 31. Mili, si lo tienen. Sí. 1, 30 y 31. Mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloríe en el Señor. El que se gloríese en el Señor. ¿Verdad? Si nos vamos a gloriar, gloriémonos en el Señor, disfrutémonos en el Señor. ¿Verdad? La vida santa que Dios decía de nosotros se logra por medio de Cristo. Y solamente por medio de Cristo puede el creyente llegar a hacer todo lo que Dios espera de él. Y aquí no hay nadie más. Y a nosotros, como se ha dicho siempre, ¿verdad? Nosotros somos cristocéntricos. Cristo es nuestra razón de ser. ¿Verdad? Esa debe ser la vida de todo cristiano, todo creyente. Cristo. Amén. Cristo debe vivir en nuestro corazón. Cristo debe ser el todo en nuestra vida. ¿Verdad? Gracias a Cristo que estamos aquí. Amén. Si no fuera por eso, no estuviésemos aquí. ¿Verdad? Gloria a Dios. Dice la hermana, si no fuera por Él, no estuviésemos aquí. Gracias a ese sacrificio tan grande, que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Así es como el creyente se le llama santo, porque al recibir a Cristo le ha sido hecha santificación y santidad. Dicho de otra manera, Cristo se convierte en la santidad del creyente. O sea, Cristo es el que vive dentro de nosotros. Cristo es el que nos transforma. Cristo es el que nos cambia. Cristo es el que vive dentro de ti. El que nos hace una persona diferente. ¿Verdad? Cuando el pecador acepta a Cristo como su Salvador, cambia su pecado por la justicia de Cristo. Vamos ahora al segundo punto, el aspecto progresivo. Primero hablamos del nuevo aspecto instantáneo. Ahora vamos al aspecto progresivo de la santificación. El aspecto de la santificación se lleva a cabo durante toda la vida del creyente. Hay que tener presente que la santificación no empieza a obrar sino después de la experiencia del nuevo nacimiento. No obstante, el nuevo nacimiento no hace que la santificación sea completa de la misma manera que el niño no se convierte en un hombre acabado de nacer. Por lo tanto, la santificación es que un proceso en la vida de cada uno de nosotros. Vamos creciendo día a día. ¿Verdad? El bebé
bebé nace y lleva poquito a poco su etapa hasta que llega a grande, ¿verdad? Y aún grande, todavía se supone que siga creciendo si está en Cristo, ¿verdad? Así somos nosotros. O sea, estamos en santificación y vamos creciendo poco a poco, día a día, hasta que el Señor venga, nosotros vayamos a Él. Amén. Ese es el proceso de santificación. No es por el negocio de que, yo acepté al Señor, ya soy santo. Ya está. Se acabó. Ya ahora soy cristiano, ya soy santo. Voy con una Biblia bajo el brazo y ya soy santo. No, eso es día a día. ¿Verdad? Y eso conlleva mucho tiempo, esfuerzo, trabajo y dedicación. Dice, todo nacimiento es preludio del crecimiento. Ya, que uno sabe que nació el bebé, ¿verdad? Y que uno espera. Que crezca. ¿Verdad? Poco a poco. No crece. Toma su tiempo, ¿verdad? Pues así es la vida del cristiano. O sea, vamos creciendo poco a poco. De hecho, hermano, el crecimiento en la vida del cristiano y el crecimiento en la santificación se traduce en lo siguiente: crecimiento en fe, crecimiento en amor, crecimiento en justicia, en caminando en rectitud, conforme a lo que Dios demanda. Una persona que crece en la aplicación de la misericordia. Todo eso equivale al crecimiento en santidad. Una persona que comienza a amar simplemente está aprendiendo a amar, pero puede aprender a amar más. Puede aumentar en la fe y en muchas otras cosas. En Dios todo esto es completo desde el principio, porque Dios es perfecto en todo. En nosotros se desarrolla. Dios tiene unos atributos morales. Esos atributos morales Él no los participa, nosotros los discutimos, ¿se acuerdan? Los atributos morales de Dios. Pero todos esos atributos morales de Dios se resumen en un solo atributo, que es la esencia de su gloria. Su santidad, que fue lo que mencionó el hermano al principio. La santidad de Dios es un resumen de la belleza de los atributos de Dios. Pues entonces en nosotros, como hijos de Dios, a quienes Dios ha hecho partícipes de una nueva naturaleza, como nosotros no somos como Él, esa naturaleza, esos atributos van creciendo en nosotros, hasta que llegamos a la estatura del varón perfecto, que es en Cristo Jesús. O sea, aprendemos a amar como el Señor ama, Él nos enseña a amar, aprendemos a vivir y a tratar a la gente como, y vamos creciendo. No somos perfectos muchas veces en la manera en que Dios lo es. Dios es el perfecto balance de todo. Pero eso es crecer en santidad. Eso implica la santidad. Una persona que crece en amor, que crece en fe, que crece en rectitud, cómo se comporta en el diario, en su vocabulario, en su manera, en sus actitudes. Nosotros todos estamos en ese proceso y a todos nos falta muchísimo. Pero el Espíritu se ha encargado de que una vez nos separa para Dios, nos santifica instantáneamente, nos hace partícipe de ser parte del cuerpo de Cristo. Ese mismo Espíritu provoca en nosotros un querer y un hacer lo santo, lo justo, lo bueno, lo amable, lo que es de buen nombre. Gracias, hermano. Sí. Más adelante vamos a tocar esa parte. Pero a eso que nos llama el Señor. Sí. A eso que nos llama el Señor, a ir creciendo. Sí. Si usted le gusta dar, pues todos los días siga dando más y más. ¿Le gusta servir? Pues sirva. O sea, eso es lo que el Señor quiere de nosotros, que cada día crezcamos, y sobre todo que crezcamos en santidad. Alguien que me busque, segunda de Pedro 3:18, y a Cuco le voy a pedir que me busque segunda de Corintios 3:18. Segunda de Pedro 3:18 y Cuco, segunda de Corintios 3:18. Antes bien, crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Amén. A eso, fíjate que parte bien importante ahí. O sea, crecer, ¿verdad? Crecer en el conocimiento
de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y nosotros aprendemos eso ¿dónde? A través de la palabra de Dios. En el estudio de la palabra. Y en el sometimiento a su palabra. Ser obediente, porque de qué me vale que yo la lea, que yo la estudie y que no la aplique en mi diario vivir, ¿verdad? Por lo tanto, yo tengo que estudiarla y aplicarla a mi vida, ¿verdad? Crecer en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y crecemos como a través de la palabra, a través del estudio y la dedicación a la palabra de Dios. Vamos a ver qué nos dice 2 Corintios 3:18. Dice la palabra del Señor. Por tanto, nosotros todos, mirando cara a cara, descubierta como un espejo de la gloria del Señor. 2 Corintios 3:18. Sí. ¿Primera o segunda? Por tanto, nosotros todos mirando. Por tanto, todos mirando. Eso está bien, eso es el texto correcto. Sí, es correcto, sí. Es que... Sí. Léelo. Dice la palabra del Señor. Por tanto, nosotros todos, mirando cara a cara descubierta, como en el espejo de la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria, en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Amén. Somos transformados de gloria en gloria. Somos transformados. ¿Verdad? Dice, este último versículo podría interpretarse de la manera siguiente. Vamos siendo transformados de un grado de nuestro carácter en otro. Esto es, de gloria en gloria. La palabra multiplicar y abundar que aparecen en los pasajes que citamos a continuación nos sugieren la idea del crecimiento. Aquí que me busque 1 Tesalonicenses 3:12. Antonio lo tiene. Sí. Dice así. Y el Señor os haga crecer y abundar en amor, unos para con otros y para con todos, como también lo hacemos nosotros para con vosotros, para que sean afirmados vuestros corazones irreprensibles en santidad, delante de Dios nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo, con todos los santos. Amén. Con todos sus santos. Amén. O sea, ahí lo que estábamos diciendo ahorita, abundar en amor, crecer en amor, ¿verdad? Los unos para con los otros y para con todos, ¿verdad? Crecer en amor. Vamos a ver aquí que me busque, Ana. 1 Tesalonicenses, me va a leer 4, el 1, 9 y 10. 1 Tesalonicenses 4, 1, 9 y 10. Por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús, que de la manera que aprendisteis de nosotros, como os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. Pero acerca del amor fraternal no tenéis necesidad de que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros. Y también lo hacéis así con todos los hermanos que están por toda Macedonia, pero os rogamos, hermanos, que abundéis en ello más y más. ¿Ve? A eso que nos manda el Señor. Amarnos más y más, los unos a los otros. ¿Ve? Como decía Antonio ahorita, crecer en amor. Crecer en amor. Y no solamente con los, ¿verdad? Con los que están a nuestro lado, sino con todos. Tenemos que demostrar ese amor hacia todos. Los que están allá afuera más todavía, ¿verdad? A eso que tenemos que demostrarle que nosotros amamos de verdad porque el Señor nos amó primero. Amén. Y el Señor nos manda eso. Amén. A eso que nos manda
manda el Señor. En la vida de todo creyente hay muchas crisis, experiencias decisivas a las que debe seguir un mayor crecimiento en santidad. Estaba pensando en el domingo cuando el hermano Excel estaba hablando, ¿verdad?, de las circunstancias y las situaciones que nos asedian día tras día. Y yo decía, a eso que el Señor, ¿verdad?, cuando pasamos por tribulaciones y por situaciones así, el Señor nos va preparando, ¿verdad?, nos va purificando, nos va limpiando. Y nosotros tenemos que ver la parte positiva de ese momento en el que estamos pasando por esa situación, ¿verdad? El Señor nos está purificando, nos está preparando, ¿verdad? Eso se llama en Palestina el zarandeo. El zarandeo en Palestina se lleva a cabo con palos. Cogen el trigo, lo jaltan a palos, le dan como, y cómo es, a palo, y después que le dan a palo lo cogen con un tridente, lo tiran al aire, el viento se lleva la paja, lo que no sirve, y lo que sirve, el grano, cae al suelo por su peso, porque sirve y porque tiene peso y valor el grano. Eso mismo hace Dios en nuestra vida. Por medio de las tribulaciones nos zarandea. La paja de nuestra vida se va y lo que tiene valor y peso cae al suelo. ¿Okay? En el caso de nosotros, ¿verdad? Yo no sé, muchos de ustedes sí lo saben, ¿verdad? Pero decía que le vamos a dar más palo que un saco de choque. Y es que se hacía así, ¿verdad? El candul, el café, nosotros cogíamos el saco, ¿verdad? Y entrábamos a palo, y entonces le separábamos el grano de la paja, ¿verdad? Para poder bregar con él. Y eso es lo que nos hace el Señor. El Señor nos saca, nos limpia, nos quita toda esa impureza que puede haber en nuestro cuerpo, porque Él nos quiere que crezcamos en santidad, ¿verdad? Por lo tanto, nos va a estar dando palo a cada rato, ¿verdad? Todo momento, sacando toda esa impureza que puede haber en nuestra vida. Esto no obstante, cuando uno nace de nuevo, o se entrega del todo a Dios y dedica a Él su vida, o cuando tiene alguna experiencia que lo acerca más a Dios, debe darse cuenta de que tal experiencia en sí no constituye la santificación. O sea, no porque yo pasé por un momento de crisis, ya soy santo. Sino que, como di ahorita, esto es continuo, ¿verdad? Esto es continuo. Hoy puedo pasar por una situación, mañana puedo pasar por una más difícil. ¿Eh? Y así, y salgo de esa, si es que salgo, voy a estar en una otra situación. O sea, el Señor nos va a estar purificando en todo momento y vamos a estar pasando por situaciones día tras día. Claro que sí. ¿Verdad? Pero veamos las cosas positivas. Veamos las cosas de parte de que todo proviene del Señor. Amén. O sea, eso es la fortaleza, como los versículos que Ana leyó ahorita, porque yo preocuparme por el mañana. ¿Verdad? Yo no sé si habrá mañana. Yo estoy ahora con ustedes aquí, yo no sé si ahorita esté. Eso solo Dios lo sabe. ¿Verdad? Porque entonces ese afán, día tras día, yo le digo al Señor que quite todo afán, toda ansiedad, toda preocupación, todas cosas que me atan y que a veces ni me dejan dormir, ¿verdad? Y ese afán, y yo digo, Señor, y cuando tú no entiendes, dame ahí. Anoche me dio una clase ella de purificación. Estuvimos hablando y ella me estaba hablando y me decía, tú no duermes porque tú te acuestas cargado y te levantas cargado, ¿verdad? Y yo digo, pues, ¿pero qué puedo hacer? Yo estoy en el medio. Descargarte. Trato. Digo al Señor, despega esta mente. Ya dice que me acuesto en Jaime, me levanto en Jaime. Estoy pidiéndole al Señor que me ayude ahí en eso. Estoy pidiéndole, yo iba a Mari, pues, pero déjame ver cómo lo hago. Ella hablándome, yo callado, yo analizando y decía, ella tiene razón, pero Señor, ayúdame a por lo menos bajar de tercera a primera. ¿Verdad?
situaciones en todos lados y cuando tú estás en el medio, que tú eres que, como yo le decía a Mari, pero acuérdate que yo soy el que tengo el peso de la carga. Y es mi responsabilidad, ¿verdad? Como varón y jefe del hogar, como padre de familia. Pero entonces me sobrecargo, ¿verdad? Y a veces eso es lo que impide el que yo pueda descansar. Y el Señor quiere que yo me aparte de todo eso. Dice la Escritura el Señor nos exhorta en su palabra, en Pedro creo que lo dice, echando toda vuestra ansiedad, porque nos llenamos de ansiedad y Él dice, dámela todita, y nosotros lo que queremos es poder echarla, porque a veces no sabemos cómo echar esa ansiedad. Pero Dios está diciendo, mira, yo lo que quiero es que descanse, porque a veces nos cargamos porque no sabemos cómo. Y Dios nos está invitando, échala, hasta que suéltala, órame y búscame, y dámela hasta que sientas que ya estás completamente libre de peso. ¿Ves? Por lo menos el estudio de anoche de Maggie, pues, yo creo que me ayudó a dormir. Te doy gracias a Dios por eso, yo creo que dormí un poquito más. Pero necesito ir aprendiendo, ¿verdad? Y esto es un crecimiento, como dije ahorita, poco a poco, ¿verdad? Hay veces que me pongo a leer y yo digo, Señor, pero si yo leo, pero yo no puedo coger esto y leer un capítulo y al ratito leerlo de memoria, ¿verdad? Esto es poquito a poco, toda la vida. Yo no sé cuántos años el Señor tendrá para mí, pero toda la vida, ¿verdad? Toda la vida, poco a poco, paso a paso. Porque una cosa es leerlo, otra cosa es asimilar. Es correcto. Otra cosa es, nosotros podemos leer las escrituras, pero cuánto de esa escritura se nos ha pegado al alma y caminamos en ella. Y eso es diferente. Eso es santificación. Eso es santificación, ¿ves? Sí. Dice, por otro lado, cada una de tales crisis representa un escalón que le ayudará a seguir creciendo en santidad. ¿Ves? O sea, cada situación, cada problema, cada cosa que se nos presente en nuestra vida va a ser un escalón para ir creciendo en santidad. La santificación de que nos habla la Biblia es en realidad mucho más profunda que la emoción, puesto que afecta aún más que a los sentimientos. O sea, es nuestro interior, nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, ¿ves? Van allá, pero lo que verdaderamente le pertenece a Dios está dentro de nuestro corazón, aquí adentro, en nuestra vida. Presenta el punto de que la santificación afecta a todo el hombre. Todo. Si nuestro corazón es el centro del hombre y tiene pensamiento, tiene voluntad y tiene emociones, la santidad lo toca todo y no deja nada sin apoderarse de ello. Dios quiere que todo el hombre sea santo, todo el hombre. Fíjate cómo dice aquí, la verdadera santificación consiste en el perfeccionamiento de la santidad en el creyente por obra del Espíritu Santo. De esta obra del Espíritu Santo trataremos más adelante. Más adelante vamos a estar hablando de esto. Pero a eso es que nos llama el Señor. O sea, vamos a ver cómo el Señor nos va preparando en santidad. Paso a paso. Amén. El aspecto progresivo de la santificación se haya descrito en la Biblia como la frase perfeccionando la santidad. Vamos a ver lo que nos dice 2 Corintios 7:1. Él nos va perfeccionando en santidad. Pero, ¿lo puedes conseguir? Segunda de Corintios 7:1. Queridos hermanos y hermanas en Cristo, Dios nos hizo esta promesa. Por eso, para que Dios nos acepte, no debemos hacer el mal, sino mantenernos libres de pecado. Honremos a Dios y tratemos de ser santos.
otra Sí, versión. esa es otra versión. Léete Reina Valera. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. El plan y propósito señalado por Dios para todo creyente es que camine a la semejanza de Cristo. Por eso nos dice aquí en claro, dice que nos limpiemos de toda contaminación de carne y de espíritu. No es fácil, ¿verdad? No es fácil si queremos vivir verdaderamente como el Señor quiere que vivamos. Dice Efesios 4, 11 al 12, lo voy a leer yo. Dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores, maestros, a fin de perfeccionar a los santos. La palabra perfección que se encuentra en este pasaje no sugiere la idea de progreso, crecimiento o madurez con respecto a la santidad. Esta, por regla general, no alcanza su pleno crecimiento de la noche a la mañana, como dije anteriormente. Esto es poco a poco, paso a paso. Tampoco se puede obtener la santidad por medio de los credos o hechos. Por el contrario, la santidad crece frecuentemente con lentitud, poco a poco, de grado en grado, paso a paso, a medida que el Espíritu Santo va señalando los pecados que existen en la vida del creyente y éste los confiese a Dios. Paso a paso, poco a poco, y a medida que confesemos nuestros pecados santos. Y esto pues tenemos que hacerlo diariamente, ¿verdad? En todo momento. Porque como ser humano y como débil, pecamos. Por eso tenemos que acercarnos a la cruz de Cristo en todo momento, cada día. Si queremos ser santificados en Cristo Jesús. La verdadera confesión va siempre acompañada de arrepentimiento. O sea, ¿cómo yo voy a confesar un pecado y no me arrepiento? ¿No? O sea, ¿cómo yo voy a decir, hoy no voy a beber más, si soy un bebedor, ¿verdad? Hoy no voy a beber más, pero mañana me voy a beber otra vez. Por lo tanto, tiene que haber un verdadero arrepentimiento. Y Dios nos prometió que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Esto está en 1 de Juan 1:9. Por lo tanto, el creyente que esté bajo el control del Espíritu Santo y que francamente confiese su pecado, siempre dejará de cometerlo. O sea, si yo estoy en Cristo, si yo soy un creyente, si yo creo en la palabra de Dios, si yo confesé mi pecado, pues entonces no vuelvo a cometer el mismo pecado. Estoy cometiendo una falta entonces. ¿No? O sea, ¿qué está pasando entonces en mi vida? ¿Creo verdaderamente en la palabra de Dios o simplemente lo hago por hacerlo? O sea, si yo confieso un pecado, me arrepiento, no voy a volver a cometer el mismo pecado. Porque el Señor me manda que apartarme de toda inmundicia, apartarme de las cosas del mundo, apartarme del pecado, apartarme de toda maldad, a ser santo. A eso que nos manda el Señor, a ser santos. Y el tercer punto es el aspecto final de la santificación. La santificación completa tiene que ver con el aspecto final, el cual se verificará en el creyente cuando tenga lugar la segunda venida de Cristo. Alguien que me busque 1 Tesalonicenses 5:23. Éxito. 1 Tesalonicenses 5:23.
decía el hermano ahorita. ¿Qué quiere el Señor? Que seamos limpios ¿qué? En todo el cuerpo. Alma, mente, espíritu, todo. O sea, Él no quiere solamente que una parte de nosotros sea limpiada. Quiere que todo nuestro cuerpo, todo nuestro ser, toda nuestra alma, todo sea irreprensible, guardado para Él. La frase por completo significa aquí completo en todas sus partes y perfecto en todos sus aspectos. Significa todo nuestro ser. A la segunda venida de Cristo, todo creyente habrá de recibir un cuerpo nuevo, el cual será perfecto en todo. Amén, qué maravilloso, ¿verdad? Ay, cuánto anhelamos eso, ¿verdad? Un cuerpo purificado, perfecto en todo. Qué maravilloso. Además, el creyente mismo ya para entonces será una persona madura, poseedora de todas las virtudes cristianas, como amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. A eso es que nos manda el Señor. Está en Gálatas 5:22 para el que no lo sepa todavía. Y el Señor os haga crecer y abundar en amor para con otros y para con todos. Vamos a ver lo que dice 1 Tesalonicenses 3:12 y 13. Hay un poquito, así que tengo por ahí a Angélica que no ha leído tampoco. 1 Tesalonicenses 3:12 y 13. Y el Señor os haga crecer y abundar en amor unos para con otros y para con todos, como también lo hacemos nosotros para con vosotros, para que sean afirmados vuestros corazones irreprensibles en santidad delante de Dios, nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. Amén. La Biblia nos declara que cuando el creyente vea finalmente a Jesús, ya será semejante a Él. Por eso es que el Señor nos va preparando, poco a poco, día tras día, para que cuando llegue el momento seamos que semejantes a Él. Angélica, búscame primera de Juan 3:2. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Amén. Le veremos tal como Él es. A eso es lo que quiere el Señor. Nos va preparando poco a poco, para que seamos semejantes a Él. El proceso de la santificación, ¿verdad? O sea, el Señor nos va cogiendo poquito a poco. Yo me acuerdo cuando el pastor Feliciano decía que era como cogernos, ¿verdad? En un molino, ¿verdad? Y empezar a moler hasta que tú sacas lo más fino. Así hace el Señor con nosotros. Así mismo hace el Señor con nosotros. Nos va poquito a poco pasando por el molino hasta que nos purifica. Porque quiere que seamos santos, que vivamos en santidad. Hermanos, la semana que viene, por favor de Dios, ya son más de las 9. Continuamos entonces con la tercera parte, que son cuáles son los medios de la santificación. Y ahí vamos a estar hablando del aspecto divino, Dios el Padre, Dios el Hijo